Bueno, en este video les voy a explicar la actividad que tenían que hacer de los ladrillos y el número de uniones. Esta actividad tenía tres partes. La parte A era de completar una tabla. Esta tabla no está exactamente igual a la que ustedes tienen en la fotocopia. Tiene más casos para completar para que yo justamente les pueda ir explicando a ustedes cuál era la idea más o menos. Capaz que en la tabla que yo les di a ustedes tenía que haber agregado más casos para que a ustedes se les facilitara un poco más, principalmente la parte B y la parte C, que fueron las que más complicaciones trajeron. La idea de esta actividad era, en esta parte, completar la tabla. A partir del número de ladrillos que yo le daba, bueno, que ustedes me dijeran cuál era el número de uniones. Por ejemplo, en el primer caso, que ya estaba completa, tenemos un ladrillo solo, número de ladrillos 1, uniones 0. No tengo ninguna unión porque como tengo un solo ladrillo no tengo con qué unirlo. Entonces no hay unión alguna. Sin embargo, en el caso de cuando tengo dos ladrillos, ahí sí tengo una unión entre ellos. Entonces ahí el número de uniones es 1. Ya cuando tengo tres ladrillos, hay dos uniones, una acá y otra acá. Si tengo 4 ladrillos, que ustedes los podrían dibujar, se van a dar cuenta que iban a ser 3 las uniones. Si tengo 5 ladrillos, 4 uniones. 6 ladrillos, 5 uniones. 7 ladrillos, 8 uniones. Entonces, hasta acá ustedes lo podían hacer dibujando porque no son tantos ladrillos. Y a partir de ahí contar el número de uniones. Sin embargo, es conveniente encontrar una relación, que era justamente lo que yo les pedía después en la parte B para explicar con palabras, una relación entre el número de uniones y el número de ladrillos. Entonces, si yo observo, en el primer caso, tengo un ladrillo, 0 uniones. 2 ladrillos, 1 unión. 3 ladrillos, 2 uniones. 4 ladrillos, 3 uniones. Si voy viendo el vínculo que hay entre estos números, entre el 2 y el 1, entre el 3 y el 2, entre el 4 y el 3, entre el 5 y el 4, bueno, el 1, este 1 de acá, es el resultado de hacer 2 menos 1. O sea, al número de ladrillos que tengo acá, le saco 1 y obtengo el número de uniones en ese caso. Al número 3, que es el número de ladrillos, si le saco 1, me da el número 2, que es el número de uniones. O sea, este número de uniones es lo mismo que hacer el número de ladrillos 3 menos 1. En el caso de este número 4, el número de uniones me da 3. Si al número de ladrillos yo le quito 1, o sea, al 4 le quito 1, de ahí es donde obtengo justamente este número 3, que es el número de uniones. Si en este caso al número 5 le quito 1, me da justamente el número de uniones. Si al número de ladrillos 6 le quito 1, me da 5, que es el número de uniones. Si al número de ladrillos 7 le quito 1, me da 6, que es el número de uniones. Si al número 8, que es el número de ladrillos, le quito 1, me da 7, que es el número de uniones. Entonces acá puedo empezar a ver cuál es la relación entre los números de las uniones y el número de ladrillos. Si al número de ladrillo le voy quitando 1, me da el número de las uniones. Entonces, esa relación es importante verla. Estos números no están en la fotocopia, pero yo los agregué para que ustedes pudieran darse cuenta de cuál es la relación entre el número de ladrillos y el número de uniones. Porque si tenemos números más grandes, es complicado dibujar los ladrillitos para saber cuántas uniones hay contando. Por ejemplo, no me voy a dibujar 67 ladrillos para contar cuántas uniones hay.
Por eso es importante que podamos observar la relación entre el número de ladrillos y el número de uniones. Si yo tengo 15 ladrillos, por lo que dijimos anteriormente, si al 15, que es el número de ladrillos, le saco 1, me va a dar 14, que es el número de uniones, o sea, 15 menos 1. Si tengo 20 ladrillos, le voy a quitar 1, y de ahí 19, que es el número de uniones. Al 20, número de ladrillos correspondiente, le saqué 1, y ahí me da 19. 43, si tengo 43 ladrillos, si al 43 le saco 1, me va a dar el número de uniones. 43 menos 1 es 42. 67, si tengo 67 ladrillos y al 67 le saco 1, me va a dar el número de uniones. 66. Si tengo 100 ladrillos, y este caso me parece que trajo más problemas, porque en realidad yo les tendría que haber agregado más casos de estos, para que no fuera tan abrupto el salto de números chicos a un número tan grande. Pero si tengo 100 ladrillos, por esta relación que vimos de que el número de uniones se obtiene sacándole 1 al número de ladrillos, si tengo 100 ladrillos, le voy a sacar 1 y me voy a quedar en 99 ladrillos. Porque siempre el número de uniones se obtiene restándole 1 al número de ladrillos. Y eso justamente era lo que había que escribir en la parte B. Que el número de uniones lo obtengo restando 1 al número de ladrillos. Eso era lo que había que escribir con palabras. Ahora, si yo no sé cuántos números de ladrillos tengo un número desconocido de ladrillos. Nosotros dijimos que eso lo podemos expresar cuando estamos hablando de números desconocidos, lo expresamos con letras. Por ejemplo, yo elegí la letra X. Si el número de ladrillos es X, ¿cómo puedo expresar el número de uniones? Bueno, por lo que dijimos anteriormente y fuimos mirando en la tabla, al número de ladrillos, si le sacamos 1, me da el número de uniones. En este caso, el número de ladrillos es X. Si yo a la X le resto 1, obtengo el número de uniones. Y así, mediante esta expresión algebraica, obtengo el número de uniones. Es una expresión con una letra que representa un número desconocido, un número conocido, en este caso el 1, y una operación entre ellos que es una resta justamente. Entonces, el número de uniones no era la idea expresarlo con otra letra distinta. La idea era expresarlo a partir del número de ladrillos, justamente por ese vínculo que existe entre el número de ladrillos y el número de uniones. Existe una relación entre ellos. El número de ladrillos, restándole 1, me da el número de uniones. Si el número de ladrillos es 100, 100 menos 1 es el número de uniones. Si el número de ladrillos es 8, 8 menos 1 es el número de uniones. Si el número de ladrillos es 67, 67 menos 1 es el número de uniones. Si el número de ladrillos no lo conozco, lo represento con una letra desconocida, es X. Entonces, X menos 1 me da el número de uniones. No voy a poner X menos 1 es igual a algo, porque como yo no sé cuánto vale X, justamente por ser un número desconocido, no sé cuánto me da. No puedo decir, me da 4, porque no conozco cuál es el valor de X. Entonces lo dejo planteado solo como X menos 1. No puedo poner es igual a algo. Simplemente es esta expresión.